Pues de manera genérica, las técnicas de neuromodulación son unas técnicas neurofisiológicas que tienen la capacidad de modular la actividad cerebral, tanto de aumentar la excitabilidad o la actividad en áreas o redes determinadas, como de inhibirla. De manera que podemos hacer que el cerebro funcione de manera óptima en todas aquellas enfermedades o patologías o condiciones clínicas que cursan con una alteración de la actividad cerebral. Digamos que el mecanismo o lo que conseguimos con ellas es muy similar, ¿no? Es modular la actividad cerebral que está alterada y que no funciona correctamente, ¿no? Un cerebro que no está funcionando correctamente. Y intentamos restaurar ese funcionamiento para que tienda a la normalidad. Las dos técnicas, la estimulación magnética transcraneal, que la denominamos TMS por sus siglas en inglés, o la estimulación transcraneal por corriente directa, TDCS, en algunos casos, como por ejemplo en el caso de la depresión, que la corteza prefrontal dorsolateral izquierda está hipoactiva, lo que queremos es activar ese área y todas las áreas conectadas anatómica y funcionalmente con ella. Pero hay en otras alteraciones en la que nos interesa es inhibir o reducir la excitabilidad de un área que está patológicamente hiperactivada. Hola a todos, bienvenidos a Neuronap Talks, el podcast de Neuronap. Y hoy vamos a hablar de tecnología. Hace unos años, en 2017, Miller y Barr, dos autores importantes en nuestro campo, escribieron un artículo muy importante en el que decían que en neuropsicología llevamos un cierto retraso frente a otras disciplinas en cuanto a la incorporación de la tecnología. Y posiblemente en estos tiempos estamos viendo cómo poco a poco vamos incorporando nuevas técnicas a los procedimientos de evaluación y de rehabilitación, pero posiblemente aún no lo suficiente como para ponernos a la misma altura que en otras disciplinas también vinculadas a la rehabilitación. Para hablar de tecnología, hoy tenemos la suerte de contar con Elena Muñoz Marrón. Ella es psicóloga, es doctora en psicología, hizo el doctorado en la Universidad Complutense y vamos a hablar de técnicas de neuromodulación, de estimulación magnética transcraneal fundamentalmente, aunque quizá en algunos momentos hablemos también de estimulación por corriente directa en algún momento. Posiblemente muchos la conocéis, pero en todo caso he tomado aquí algunas notas de algunas ideas importantes sobre ella para presentarla. Ella es neuropsicóloga, dedica parte de su tiempo a la investigación, parte a la docencia y también a la actividad clínica. Y, como decía, hizo el doctorado en la Complutense con Pilar Ferrandi, cierto. Me dio a mí clase de aprendizaje en primero. En fin. ¿Correcto? Ella es docente, es profesora titular en la Facultad de Psicología de la Universidad Oberta de Cataluña, en la UOC, y además dirige el máster de neuropsicología de la misma universidad. Lidera el NeuroAdas Lab de la UOC, que es un laboratorio, luego nos contará algunas cosas, centrado en el estudio de las bases neuronales de la cognición, pero también en todo el estudio de las técnicas de estimulación cerebral no invasiva. Y recientemente es la fundadora y directora científica de UNE, el Instituto de Neuroestimulación, que has fundado pues, para aplicar estos tratamientos a pacientes con diferentes enfermedades neurológicas. Eso es. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido, por estar aquí hoy y dedicarnos este rato. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y aunque tengamos un tema central, pero sí que es verdad que a las personas que nos vienen a dedicar parte de su tiempo, siempre nos gusta preguntarles, pues, qué les acercó a la neuropsicología, qué despertó su interés, por qué uno se acerca al cerebro y cuál fue tu primer contacto con esta disciplina. Pues la verdad es que yo no tengo muy claro cuál es el momento en el que decidí dedicarme a la neuropsicología. Sé que siempre tuve claro desde muy pequeñita que quería dedicarme a la psicología. Y durante la carrera sí que había asignaturas que me llamaban más la atención, que eran las que estaban relacionadas pues, con la neuroanatomía, la psicobiología, ¿no? Y la asignatura de neuropsicología en sí, ya en los últimos cursos. Yo creo que debió ser por los últimos cursos de la carrera, cuando me decidí, pero me gustaban también mucho los procesos básicos, o sea, el estudio de los procesos básicos. Entonces no tenía muy claro si dedicarme a investigación pura y dura en procesos básicos o a neuropsicología combinando el conocimiento de los procesos básicos con la recuperación de los mismos cuando hay un daño
un daño sobrevenido o un daño degenerativo o de neurodesarrollo. En cualquier caso, no me arrepiento en absoluto de la decisión. Me encanta la neuropsicología, me parece un campo apasionante y que además se puede aplicar prácticamente a todas las áreas de la vida. O sea, no solo lo que entendemos por las funciones de un neuropsicólogo estándar, digamos, ¿no? Que hacemos clínica en trastornos neurológicos, sino que creo que es que la función de un neuropsicólogo se puede extender a ámbitos que parecen tan alejados como el mundo empresarial, ¿no? Por clima laboral, adaptación de las tareas a las capacidades de cada persona. O sea, me parece que forma parte de la vida la neuropsicología. Sí. Y cuanto más años pasan que me dedico a ella, más me doy cuenta de que tendría que estar en todos los ámbitos profesionales. Y una vez que ya más o menos te acercaste a este campo, ¿qué ha sido un poco tu trayectoria? ¿Qué es lo que te ha traído hasta aquí? Sé que has hecho estancias en varios sitios y en fin, pero cuéntanos un poco cómo ha sido tu recorrido. Pues cuando terminé la carrera, que ya tenía bastante claro que quería dedicarme a la neuropsicología, hice algún curso más breve sobre rehabilitación neuropsicológica, bueno, para acercarme un poco al campo y tener más conocimiento sobre qué programa más reglado me interesaba. Hice el máster de neuropsicología de la Complutense, sí, como muchos de los que nos conocemos. Y luego a partir de ahí he ido siguiendo, actualizándome en el área con formaciones más o menos regladas, pero sobre todo asistencia a congresos, cursos de especialización, y luego me he ido metiendo en las técnicas de neuromodulación invasiva de manera muy casual. Esto sí que empecé de manera muy casual y gracias a ser neuropsicóloga, porque esta es una anécdota breve pero que me parece muy chula. Cuando saqué la plaza en la UOC y fui a Barcelona, ese mismo año daba una conferencia el Conon Golber con otro profesional, un neurólogo, un tal Álvaro Pascual Leone, que yo no sabía quién era. Llegué a la conferencia con muchísimas ganas de ver a Golber, claro, y Golber me decepcionó muchísimo con lo que me gustan los libros, pero Álvaro Pascual Leone, dije, es que yo quiero ser Álvaro Pascual Leone, ¿no? Y contaba las técnicas, en concreto se centraba la conferencia en la estimulación magnética transcraneal y en las aplicaciones que estaban haciendo en la enfermedad de Parkinson. Me pareció alucinante. Entonces dije, yo a este señor lo tengo que conocer un poco más. Y a partir de ahí, pues me fui metiendo más. Hice una estancia breve en su laboratorio. Sí, sé que estuviste allí un tiempo. Se me quedó corto también. Y luego volví años después ya con toda la familia, los niños, tal, no sé qué. Y estuve otro año ya como investigadora visitante. Y poco a poco me he ido adentrando cada vez más, y cuanto más me adentro, más claro veo que es la tecnología que llevamos tiempo diciendo que nos falta en la neuropsicología y que además es fácilmente combinable con todo lo demás que hacemos. O sea, no es excluyente de nada de lo que está haciendo ya el paciente ni de ninguna otra intervención más o menos convencional que ya sabemos que tiene la eficacia probada. O sea, la puedes combinar con estimulación cognitiva, con logopedia, con fisioterapia, con medicación. Lo puedes combinar con cualquier otra intervención que sea necesaria para que el paciente tenga todo el abanico de intervención disponible para abordar su patología. Muy bien, posiblemente muchas de las personas que nos están escuchando o que nos están viendo pues saben algo de esta tecnología, pero para quien no sepa nada de qué son las técnicas de neuromodulación, ¿qué definición les podemos dar o qué explicaciones podemos dar para que rápidamente nos podamos ir metiendo en detalles más específicos? Pues de manera genérica, las técnicas de neuromodulación son unas técnicas neurofisiológicas que tienen la capacidad de modular la actividad cerebral, tanto de aumentar la excitabilidad o la actividad en áreas o redes determinadas, como de inhibirla. De manera que podemos hacer que el cerebro funcione de manera óptima en todas aquellas enfermedades o patologías o condiciones clínicas que cursan con una alteración de la actividad cerebral, que claro, son muchísimas. Y estas, bueno, hemos nombrado al menos dos, la estimulación magnética transcraneal y la estimulación por corriente directa. Quizá hay más, luego quizá podamos nombrarlas también. Pero, ¿cuáles son las características principales de estas técnicas? ¿En qué consisten?
cómo funcionan. Danos algunas pinceladas. Pues ambas técnicas, efectivamente hay más técnicas de neuromodulación no invasiva, pero estas dos son las que están más estudiadas, tienen más evidencia científica y son las que actualmente se están utilizando en la clínica. Hay otras, pero digamos que el mecanismo o lo que conseguimos con ellas es muy similar, ¿no? Es modular la actividad cerebral que está alterada y que no funciona correctamente, ¿no? Un cerebro que no está funcionando correctamente. Y intentamos restaurar ese funcionamiento para que tienda a la normalidad. Las dos técnicas, la estimulación magnética transcraneal, que la denominamos TMS por sus siglas en inglés, o la estimulación transcraneal por corriente directa, TDCS, ambas consiguen modular la actividad cerebral a partir de la inducción de una corriente eléctrica en el cerebro. Esto depende de a quién se lo digas, le chirría mucho, sobre todo a la gente que no está relacionada con nuestro ámbito, pero claro, yo siempre les explico que es que el cerebro ya funciona con electricidad, o sea, estas corrientes eléctricas ya están. Nosotros inducimos unas corrientes eléctricas en determinadas áreas para que determinadas redes se reactiven y se reorganicen porque se han desorganizado, digamos. Guiamos al cerebro para que pueda hacer mejor lo que no está haciendo de manera correcta. Y las dos técnicas difieren en la forma en la que inducimos esa corriente. Con la TDCS colocamos electrodos sobre el cuero cabelludo y pasamos una corriente del ánodo al cátodo, una corriente de muy baja intensidad, apenas perceptible, y que no tiene la capacidad suficiente, no tiene la intensidad suficiente como para despolarizar neuronas, no genera potencial de acción, pero modifica el umbral de la membrana en reposo y hace que sea más fácil o más difícil que se produzca este potencial de acción. O sea, hace que tiendan a la hiperpolarización o a la despolarización. Con la TMS lo que hacemos es generamos un campo magnético y por la ley de inducción electromagnética de Faraday, cuando pones un campo magnético cambiante cerca de un elemento conductor, se induce una corriente eléctrica. Al final, lo que pasa es lo mismo, se induce la corriente eléctrica, pero de manera diferente y con una potencia algo diferente, porque la TMS sí que despolariza neuronas. O sea, tiene la capacidad o la potencia suficiente como para generar el potencial de acción. De manera que si yo te estimulo la corteza motora primaria con TMS, tu brazo se te mueve, tu brazo, tu pierna, tu hombro, lo que esté estimulando, y con la TDCS no. La TDCS va a hacer que sea más fácil que se mueva, pero no se mueve directamente. La diferencia principal es esta, que una genera potencial de acción y otra no. Bien. Y bueno, nos vamos a centrar en la estimulación magnética transcraneal, en la TMS, a lo largo del rato que estemos hoy. Pero sabemos que no solamente podemos hacer una actividad excitatoria, pero también podemos inducir inhibición en las células. Entonces, cuéntanos un poco sobre cuándo excitamos y cuándo inhibimos. Claro, ambas técnicas, pero si nos centramos en la TMS tiene unos parámetros específicos que hay que conocer bien para saber qué parámetros tienes que fijar, qué protocolo tienes que aplicar para conseguir un determinado objetivo de investigación o terapéutico. En algunos casos, como por ejemplo en el caso de la depresión, que la corteza prefrontal dorsolateral izquierda está hipoactiva, lo que queremos es activar ese área y todas las áreas conectadas anatómica y funcionalmente con ella. Pero hay en otras alteraciones en las que nos interesa es inhibir o reducir la excitabilidad de un área que está patológicamente hiperactivada. Por ejemplo, en la heminegligencia se sabe que los síntomas no los causa solo la hipoactividad del hemisferio dañado, sino también la hiperactividad patológica del hemisferio sano. Con lo cual, como herramienta terapéutica, utilizando la TMS, podemos o aumentar la actividad en el área dañada o disminuir la actividad en su homólogo para que le deje trabajar lo poquito que podría trabajar si no le estuviera inhibiendo, ¿no? Por el equilibrio dinámico en el que están ambos hemisferios. Entonces es muy importante conocer muy bien los parámetros porque, claro, lo que puedes provocar en el sistema nervioso es diferente e incluso contrario, con lo cual hay que conocer muy bien el funcionamiento de las técnicas y ajustando los distintos parámetros, la frecuencia, la intensidad, el patrón de estimulación, podemos conseguir o un efecto transitorio, que lo utilizamos en investigación, ¿no? En cronometría, para estudiar la cronometría de los procesos cognitivos utilizamos este tipo de paradigmas,
o podemos conseguir efectos a largo plazo provocando una modificación con efecto terapéutico, que es lo que buscamos en la clínica. Pero claro, tienes que conocer muy bien todos los parámetros Claro. para poder hacer un programa de estimulación adecuado en función de cada paciente. Entonces, cuando un paciente acude a nosotros o acude a un servicio como el tuyo, entiendo que tendréis diferentes protocolos para cada enfermedad y en ese proceso tenéis que decidir si lo que es más propicio para cada persona es excitar, activar una serie de regiones o inhibir otras análogas, precisamente pues, para reequilibrar, digamos, esa actividad de los dos hemisferios. ¿En qué consiste la actividad excitatoria y la actividad inhibitoria? ¿Acercáis el coil, la bobina y la sensación que uno tiene es la misma o no? En fin, ¿qué ocurre ahí para que...? La sensación que tiene la persona que recibe la estimulación es la misma. No nota cambio. El procedimiento consiste en que, bueno, claro, doy por supuesto que todo el mundo tiene en mente cómo es una TMS y... Lo cierto es que es verdad que dentro de un rato te iba a preguntar un poco, bueno, ¿y cómo resulta sensato explicar un protocolo? Pero podemos empezar por aquí, es decir, cuéntanos un poco cómo funciona esto. Uno llega, se sienta y ¿qué pasa a continuación? Pues uno llega, se sienta y ve a su lado una máquina así, bastante grandecita, y una bobina de estimulación que es como una raqueta pero en forma de 8, que está conectada a la máquina, que es a través de la cual se aplica la estimulación. Esa bobina la pones en contacto con el cuero cabelludo en el área que quieras estimular, ya sea para activar o para inhibir. Correcto. Hay procedimientos específicos para en cada persona calcular a partir de medidas en el cráneo dónde queda cada área que quieres estimular. Y lo primero que se hace es fijar la intensidad que necesita esa persona para que la estimulación le funcione. Entonces, esto lo hacemos con un procedimiento denominado umbral motor, la detección del umbral motor, que buscamos la corteza motora y buscamos el área concreta que se encarga de este músculo. O sea, es así de precisa. Nosotros en investigación lo utilizamos en combinación con neuronavegación y el neuronavegador te deja equivocarte 2 milímetros. O sea, esta es la precisión, que en clínica no se necesita tanta precisión porque las áreas que estimulamos normalmente son más amplias. Pero bueno, una vez localizado el punto exacto de la corteza motora que se encarga del movimiento de este músculo, fijamos la intensidad mínima de la máquina para que se produzcan 5 de 10 ensayos el movimiento del dedo. ¿Vale? Esa es la intensidad mínima que necesita tu corteza motora para que se genere un potencial evocado, ¿no? Claro. A partir de ahí, depende del protocolo que utilicemos, hacemos todo el programa de estimulación al 100% de esa intensidad, al 80% de esa intensidad o al 120%. Los protocolos están muy bien establecidos. Si utilizamos un protocolo de muy alta frecuencia, que son excitatorios, la intensidad suele ser más baja. Normalmente más frecuencia, menos intensidad. Bien. Y luego, claro, es importante también que los dispositivos que se empleen sean los dispositivos que cumplen todas las garantías de seguridad y todos los marcados CE de la FDA, de donde estés, porque no te dejan hacer nada que no esté dentro de las guías de seguridad establecidas internacionalmente. Con lo cual, si tú, por ejemplo, quieres poner una intensidad muy alta con una frecuencia muy alta, la máquina no te deja. No te deja, claro. Bien. Sigamos entonces hablando un poco de estas cuestiones, pero una vez que está localizado este umbral motor y se busca la región que se quiere estimular, luego hablaremos de cuáles son las regiones posibles para la estimulación, entonces decidimos si lo que queremos es excitar o inhibir o estimular. O las dos cosas. O las dos cosas. Y a partir de ahí decidimos si lo que queremos hacer es un protocolo pues con unas características. Yo he escuchado, bueno, he leído también el Theta Burst, protocolos de estimulación repetitiva, en fin, bueno, ahora nos cuentas. Y se empieza la sesión, que tiene una duración de... Depende, son muy variables. O sea, tienes sesiones con la estimulación Theta Burst precisamente de 40 segundos, no llegas a un minuto,
y tienes sesiones de 35 minutos. Depende de la persona, depende de la condición que estés tratando, depende de si lo vas a combinar con otras cosas o no, depende de si lo combinas con otros tratamientos a la vez. Son muchos factores y luego también muchas veces depende de la logística de la persona. Al final, lo importante de estos tratamientos es que son tratamientos intensivos diarios. Es una de las características fundamentales. Normalmente los tratamientos son de 20 sesiones, o sea, 4 semanas, de lunes a viernes, 20 sesiones, o 30 sesiones, el de depresión, por ejemplo, y son diarias. Yeah. Entonces, depende de también si lo vas a combinar con, pues imagínate, si estás haciendo una estimulación a una persona con deterioro cognitivo o con enfermedad de Alzheimer y quieres hacer también estimulación, no le puedes hacer un protocolo de 35 minutos y luego hacer 35 minutos de estimulación, porque la TMS también cansa. Al final estás activando el cerebro, fatiga. Pues a lo mejor es mejor hacerle un protocolo de los que duran 3 minutos y medio y luego hacer estimulación. O sea, tienes muchas opciones para combinarla, pero tienes que saber qué protocolos son equivalentes, digamos. El equivalente de Theta Bars de 3 minutos y medio es la repetitiva de 10 hercios de 30 minutos. Más o menos, ¿no? Sí, siempre he escuchado que es una técnica de fácil aplicación, que, en fin, pero entiendo que tiene numerosos parámetros y hay que conocerlos todos muy bien, pues para saber exactamente cuál es el protocolo indicado para cada perfil de paciente, para cada enfermedad y para cada situación. Es de fácil aplicación el procedimiento en sí. O sea, la aplicación en sí, la dinámica se coge fácil. Lo difícil es saber qué protocolo, en qué personas, qué procedimiento específico, si vas a combinar inhibición o activación. Nosotros también hacemos protocolos, o sea, hacemos tratamientos que combinamos TMS y TDCS. También depende de cada persona. Y durante la sesión, el individuo está haciendo algo, está haciendo algún tipo de estimulación cognitiva o está simplemente relajado pensando en sus cosas. Es decir, ¿la estimulación cerebral es simultánea a algún tipo de actividad o se hacen en paralelo? De forma consecutiva, perdón. Con la TMS lo hacemos consecutivo, porque la TMS lo que sí que implica es que la persona tiene que estar muy quieta, porque no se puede mover la bobina, entonces tú estás como terapeuta con la bobina puesta, posicionada sobre la cabeza del paciente, la bobina pesa y también estás aguantando un poco la cabeza del paciente para que no tenga tanta tensión en el cuello, que es una de los efectos secundarios que sí, una de las molestias posteriores. Entonces, depende del protocolo. Por ejemplo, ahora estamos aplicando un protocolo que es repetitivo, pero que tiene intermitencia. Entonces, hay tiempos de parón de 8 segundos en este caso. Entonces, en esos 8 segundos yo hablo con la paciente. Pero cuando está disparando, digamos, cuando está estimulando, ahí tienes que estar súper quieto. Yo estoy quieta también en los parones. Pero se hace más, hay un poquito de margen y también aprovecho para hacer más fácil la sesión. Más fácil la sesión y cierto tipo de terapia, aunque sea no reglada, digamos, ¿no? Al final. Sí. Y sé que también se puede utilizar esta tecnología, quizá más en el ámbito de la investigación, pero para hacer como lesiones virtuales. Cuéntanos un poco de esto. ¿Cómo es eso de hacer una lesión virtual? Pues mira, hacer una lesión virtual es, como el término indica, es que haces una lesión transitoria. O sea, tan fácil y sencillo de explicar como que yo te estimulo con un protocolo inhibitorio Broca y estás unos segunditos sin hablar. Esto es muy sorprendente, la verdad. Entonces, claro, se están utilizando este tipo de técnicas para validar modelos neuropsicológicos clínicos y no tenemos que esperar a que ocurra, claro. O sea, no necesitamos que nos atraviese una barra de hierro el prefrontal para saber que si te inhibo el prefrontal... ¿Y cuánto de profundo podemos llegar con estas técnicas? Es decir, cuando estimulamos la mente a nivel de la corteza, ¿o podemos llegar a los surcos o incluso a estructuras subcorticales?
La estimulación se limita a la corteza, pero eso no significa, yo siempre explico pues, a los doctorandos o o las nuevas personas que se incorporan a trabajar con nosotros en el laboratorio, solo puedes estimular lo que puedes tocar así, ¿vale? Entonces puedes estimular cerebelo y puedes estimular corteza. ¿Eso quiere decir que la estimulación se queda en la corteza? No, claro. O sea, no hace falta hacer hincapié en que bueno, el cerebro trabaja como un conjunto, ¿no? De manera global y claro, tú estás estimulando un área cortical, pero la estimulación no se queda ahí, estás estimulando toda la red o redes que están... Entonces puedes guiar también esa estimulación modulando el estado del cerebro previo o durante la estimulación. Si yo estoy estimulando un área concreta que está implicada en varias redes, ¿no? Como nos pasa en muchas ocasiones, porque una de las áreas estrellas es la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. Sí, ahora hablamos de esto, sí. Pues claro, si yo te pongo a hacer una tarea que sé que va a estar activa una red determinada, si yo empiezo a estimular en la corteza prefrontal dorsolateral, lo más fácil es que aumente la actividad en esa red que tú ya tienes activa. Y antes nos has dicho que podemos realmente estimular en regiones muy, muy precisas. Podemos ser ajustar muy bien el target, ¿no? Entonces, ¿de cuánto es el tamaño de la región que podemos estimular? O sea, tú puedes determinar la región con una precisión de milímetros, pero la estimulación no se va a quedar ahí. Bien. Ese va a ser el punto máximo, o sea, la máxima potencia del campo. Correcto. Pero la estimulación va a abarcar un área más grande. Y dependiendo del tipo de bobina, va a ser más reducido, más focalizado o más amplio. Las bobinas que utilizamos nosotros, que son con forma de 8, estas son las más focales. Luego hay en forma de círculo, que esas estimulan todo el ancho del círculo, o sea, todo el área que cae dentro del círculo de la bobina. Bien. Y la estimulación máxima está en el perímetro, no en el punto central como en el caso de las bobinas de 8. Y antes has nombrado también la posibilidad de neuronavegación. Entonces, ¿se puede combinar esta tecnología con el uso de resonancias magnéticas y así para ser todavía más ajustado en cuanto a la localización? Sí, de hecho, con la neuronavegación tienes como varios niveles de precisión. Con la neuronavegación. Si la neuronavegación nos guiamos por el sistema 10-20 de electroencefalograma, pues estímulo F3 o C1 y listo, sí. Y listo. Con la neuronavegación tienes distintos niveles y puedes coger o un modelo genérico para fijar la estimulación, ¿no? un cerebro normativo para fijar la estimulación. El siguiente nivel es la resonancia estructural de esa persona y entonces fijas exactamente el punto de su cerebro en el que vas a estimular. Y el siguiente nivel es que puedes puedes cargar resonancia funcional que hayas adquirido mientras está haciendo determinada tarea una persona y estimular en esas áreas que sabes que son las que se han estado activando en esa persona, en esa tarea concreta. Y por llevarlo al terreno de la patología, de la enfermedad, luego entraremos en algunos detalles, pero ¿podemos decir que es una tecnología que podemos aplicar a diferentes grupos clínicos o está especialmente indicado para algunas enfermedades? Las dos cosas. Lo podemos aplicar a diferentes grupos clínicos, pero está especialmente indicado para algunas patologías o algunas condiciones que son las que más evidencia científica tienen. No quiere decir que para el resto no funcionen tan bien, sino que no hay todavía la suficiente investigación como para decir que funcionan así de bien. Entonces, hay guías clínicas internacionales que de hecho deben estar a punto de salir las siguientes internacionales y las primeras españolas van a salir antes de final de año, en las que se revisa toda la evidencia científica que hay y te clasifican los distintos protocolos, ¿no? Los distintos tipos de tratamientos que hay con TMS para distintas enfermedades o patologías. Y se clasifican en evidencia de nivel A, B o C. Nivel A es que es definitivamente eficaz. O sea, hay tanta investigación que demuestra que es eficaz que no podemos ponerlo en duda.
Eso no significa que le funcione a todo el mundo tampoco. O sea, no hay que confundir que son técnicas eficaces como que le funciona a todo el mundo. Como todo. Como todo, en realidad. Como sí. todo, claro. Pero bueno, quiero hacer hincapié en esto. Entonces, en este nivel A están la depresión, el dolor crónico y la rehabilitación motora post-ictus. Ajá, muy bien. Estas tres tienen nivel A. Luego tienen el nivel B, que es probablemente eficaz. Hay evidencia suficiente como para decir, oye, es muy probable que sean eficaces, pero necesitamos más investigación para ver si la pasamos a definitiva. Claro. ¿Vale? Y ahí hay distintas... Claro, cuanto más abajo estás, más condiciones lejos, hay sí. y más condiciones hay porque la investigación está más dispersa, digamos. Pero ahí está, por ejemplo, los síntomas motores en el Parkinson, la espasticidad en esclerosis múltiple, la fibromialgia, el estrés postraumático, bueno, distintas patologías. Y luego, y que yo estoy segura que pasarán a la A probablemente en las siguientes guías clínicas, porque estas guías clínicas son del 22, diría, o 20, y eso ya es muy antiguo en TMS. No, la verdad es que en estas cosas, o sea, semanalmente se publican decenas de artículos. Va muy rápido. Y luego está el nivel C, que es posiblemente eficaz, que es un poquito menos que probable, pero que es posible. O sea, que hay ya indicios, de que la cosa va por buen camino, pero hace falta más investigación. Bien. Y ahí está, por ejemplo, pues las alteraciones cognitivas en Alzheimer, por ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo, que esto ahora me está recordando algo que te quiero comentar. Bueno, así, otras alteraciones que van a ir pasando a la B y luego pasando a la A. O a lo mejor en las siguientes guías clínicas directamente pasan a la A. Por ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo, que en las últimas guías clínicas tiene evidencia CE, la FDA ya lo ha aprobado. Fíjate. Porque las guías clínicas no están actualizadas, pero alguien ha presentado a la FDA la evidencia suficiente como para que la FDA lo apruebe. También están adicciones, tinnitus, se está haciendo ahora mucha investigación en sueño, en problemas de sueño. O sea, al final, es verdad que a veces, o la gente que no conoce las técnicas mucho, le da la sensación de que vale para todo. Esta es una de las críticas que se escuchan, ¿no? Claro, pero es como si me dices, la estimulación cognitiva vale para todo. Para todas aquellas alteraciones en las que haya problemas de la cognición. O sea, la explicación que surge en mi cabeza cuando alguien me hace estas preguntas o cuando estoy en algún foro donde se debate sobre la utilidad de esta tecnología es que el cerebro vale para todo. Claro. En función de la región que estés estimulando o inhibiendo, pues posiblemente vas a influir en unos mecanismos cognitivos o en otros, o en algunos procesos emocionales o en otros. Entonces, claro, es que el cerebro sirve para todo, pero... O sea, lo que está claro es que estas técnicas, en general de neuromodulación, sirven para todas aquellas condiciones en las que hay una alteración de la actividad cerebral. Claro. Ahora, que puede haber gente que lo está aplicando para un dolor, por ejemplo, que es periférico, pues ahí no. Ya. Si el problema no está en el cerebro, no sirve. La indicación no sería La correcta. indicación no es esta, claro. Pero sí. Has nombrado 3 enfermedades al principio, nos has hablado de la depresión. Bueno, hablemos un poco de esta cuestión de la salud mental y la depresión. Al final es una enfermedad que afecta a un cierto número de personas, a gran parte de la población, en realidad, en algún momento de la vida. ¿Y qué aporta la TMS en este campo? Es decir, ¿por qué la TMS tiene sentido en personas con depresión? Pues mira, la TMS ha ido cogiendo relevancia, sobre todo en la depresión farmacoresistente. Ajá. Y, por ejemplo, en la FDA la tiene aprobada, bueno, ahora ya no, pero al inicio la aprobó para depresión farmacoresistente en la que el paciente tenía que haber pasado por 2 tratamientos farmacológicos fallidos. Esto en Estados Unidos, claro, conlleva que el seguro no te lo paga si no has hecho 2 tratamientos farmacológicos previos, bla, bla, bla. Ahora ya se puede utilizar como tratamiento de primera línea, pero es que en personas con una historia de depresión mayor, de muchos años de evolución, con la farmacoterapia sin éxito, cuando aplicábamos TMS, el porcentaje de éxito superaba al 65%.
Ya. Esto es una barbaridad, cuando no han funcionado varios tratamientos farmacológicos. Sí. Cuando se empieza a utilizar de manera sistemática como tratamiento de primera línea, yo estoy segura de que la tasa de éxito va a ser brutal. Ya. Y además tiene dos ventajas añadidas desde mi punto de vista. Bueno, muy claros, tiene más, pero estos son muy claros. Una es la ausencia de efectos secundarios, que la medicación tiene muchísimos y hay mucha gente que precisamente no se quiere medicar por los efectos secundarios que ocasiona, sobre todo dependiendo también de la edad. Ahora, esa es una, y la otra es la rapidez. Los efectos se ven mucho antes que con los fármacos. De hecho, hay un protocolo específico aprobado ahora que lo diseñó y comprobó la eficacia y la seguridad la Universidad de Stanford, que se llama Protocolo Acelerado de Stanford, que es en una semana 50 sesiones de TMS. Y la utilizan en personas con una alta ideación suicida que no pueden esperar a las 6 semanas, que es el procedimiento normal, ¿no? Y desde mi punto de vista, está salvando vidas. Qué fuerte. Y luego, a partir de ahí, puedes trabajar con otras... O sea, lo bueno que tiene es que no es incompatible con nada. Lo puedes combinar con medicación, con psicoterapia. De hecho, también hago mucho hincapié en esto. No es que se pueda combinar, es que se debe combinar. Es una herramienta más que tenemos que incorporar a la práctica clínica habitual, yo creo. Y, por ejemplo, ahora, a finales del año pasado, a finales del 2024, creo que fue... la FDA lo ha aprobado también para depresión adolescente. Entonces ya se puede aplicar en chavales a partir de los 15 años. De 15 a 21, que antes estaba aprobado solo a 21. Y lo que hace la FDA, la Unión Europea, tarda un poquito más, sí, pero va. Lo da sí. Bueno. Y el resto de agencias, porque Inglaterra tiene su propia agencia, Australia tiene su propia agencia, ¿no? Pero vamos todos más o menos... Y a los mismos ritmos. Y en el caso de la depresión, por ejemplo, por seguir en esta línea, entiendo que habrá muchos protocolos, habrán probado muchos, unos habrán ido mejor, otros peor, hasta que se va dando con los óptimos, digamos. Pero en estos casos, ¿qué se suele hacer? ¿Se suele estimular qué región del cerebro y con una estimulación excitatoria o inhibitoria? En la depresión es uno de los protocolos que está más establecido, porque es de lo que primero se empezó a estudiar. Por tradición, la mayoría de los profesionales que han utilizado estas técnicas son psiquiatras o neurofisiólogos que lo utilizan para apoyo al diagnóstico, fundamentalmente. Entonces, lo que se está haciendo ahora es innovar e ir mejorando el protocolo que ya está muy bien establecido. Este protocolo muy bien establecido, del que siempre partimos cuando nos viene un paciente con sintomatología depresiva, son entre 30 y 36 sesiones que las haces intensivas de lunes a viernes, como hemos dicho, durante 6 semanas, y luego en las siguientes semanas vas espaciando y depende de la persona, puedes hacer 2 sesiones una semana y la semana siguiente 2 sesiones, la siguiente una sesión, luego cada 15 días, y hay personas que están durante tiempo que hacen una sesión al mes de mantenimiento, digamos. Hay personas que no vuelven a necesitar mantenimiento y hay personas que al cabo de un tiempo vienen y vuelven a hacer el tratamiento completo. Cada uno evolucionamos de manera diferente y lo bueno que tiene es que el paciente normalmente es muy experto ya en detectar si está teniendo una... Y puede ayudar seguramente a implicarse en el proceso de toma de decisiones. Eso es, sí. Entonces la indicación que nosotros damos a los pacientes es llámame cuando quieras. Si vemos pacientes que... claramente, o que tienen una historia muy larga de depresión, o que son especialmente dependientes de necesidad de tener una continuidad terapéutica, ¿no? Que cada persona necesitamos cosas distintas. Pues a estas personas ya les vamos pautando, ¿no? Pero les dejamos que ellos mismos decidan, evaluando sus síntomas, cuánto de distantes pueden ser unas sesiones de mantenimiento de otras, ¿no? Nosotros, cuanto más distantes, mejor. ¿Y qué suelen decir los pacientes sobre sus propias sensaciones? Es decir, ¿en qué momento empiezan a decir, oye, pues parece que estoy mejor? Pues esto también depende mucho. Y es verdad que hay personas que responden antes,
Pero también hay personas que creen que responden antes, o sea, las sensaciones subjetivas también son importantes, pero de manera general, antes de las 10 sesiones Es raro. es raro, y de hecho esto es un problema en investigación porque la mayoría de los protocolos que hacemos en investigación son de 10 sesiones porque no nos da para más las manos, el tiempo, la financiación, etcétera. Pero yo ahora, por ejemplo, no hago ningún proyecto de investigación si no es con 20. Claro. Y si tengo que reducir muestra, pues, o sea, al final tienes que reducir algo o matarte a trabajar, como nos va a pasar ahora que vamos a empezar un proyecto precisamente en esclerosis múltiple. A partir de en la tercera semana es cuando empiezan a referir la mayoría los cambios. Hay gente que te viene el segundo día y dice... Curado. Es maravilloso. Yeah. Bueno, tienes que aprender a manejar también las expectativas, pero en general las sensaciones son muy buenas y son relativamente rápidas. Bien. Has nombrado también un segundo procedimiento para casos de dolor. ¿Qué ocurre con el dolor? ¿Qué casos acuden a este tipo de terapia y qué se hace con ellos? Pues mira, casi siempre es dolor neuropático, dolor central, y la mayoría de las veces causada por un ictus. Lo que hacemos es estimular la corteza motora primaria contralateral al dolor y eso hace que vayan disminuyendo las sensaciones. Claro, estimulamos siempre el área de la mano porque se ha demostrado que sea donde sea el dolor, estimulando el área de la mano es cuando se consigue mayores efectos. Supongo que es porque en los humanos es la que tiene una representación mayor y eso hace que el efecto se pueda extender al resto del cuerpo. También, unido al dolor, también funciona muy bien en fibromialgia y en migrañas. También se están haciendo bastantes intervenciones en este sentido. Pero te diría que estos pacientes son más variables y son más complejos, yo creo. Pero el procedimiento funciona y es uno de los que tiene nivel de evidencia A y refieren mejoría. Ahora mismo estamos con un paciente con dolor post-ictus y a la tercera semana, el lunes de la tercera semana, dijo que ya estaba empezando a notar que no tenía tanta sensación de acartonamiento, de hinchazón. También depende mucho de la sintomatología. O sea, el dolor no siempre se expresa de la misma manera. ¿No? Hay gente que tiene pinchazos, hay gente que tiene quemazón, hay gente que tiene picor, hay gente que tiene acorchamiento. Entonces, cada uno lo vive de manera diferente y creo que la forma de ver la mejora es más subjetiva que en otras patologías. Bueno, el dolor tiene un componente emocional, además, muy importante. O sea que... Y luego has nombrado también al sistema motor en casos de ictus. Cuéntanos. Pues aquí también lo que se hace es estimular corteza motora. También, aunque quieras mejorar la funcionalidad de las piernas, estimulas brazos. Hay diferentes estudios que también estimulando piernas funciona, pero funciona mejor. También es raro que tengas miembro superior funcional y miembro inferior muy disfuncional, con lo cual se suele estimular brazo. Y lo bueno es que lo puedes combinar con terapia física, con fisioterapia. Puedes hacerlo antes o después. No lo puedes hacer concurrente porque no se puede mover, que con la TDCS, por ejemplo, si la hacemos concurrente, mientras tienes el dispositivo puesto, te puedes mover y puedes estar haciendo la rehabilitación física. Y por eso también me gusta especialmente poder combinar ambas técnicas, porque a lo mejor yo te quiero potenciar con la TMS 3 días a la semana y los otros 2 quiero potenciarte con la combinación con la fisioterapia. Claro. Y cada vez están... Ahora, cuando vas a congresos, casi todo lo que se presenta son innovaciones de este tipo, ¿no? Es más eficaz un protocolo combinado que además puedas meter otra intervención de manera concurrente, o cuánto tiempo podemos espaciar las sesiones, o cuántos días puede faltar el paciente para que siga siendo eficaz, porque son intensivas, pero claro,
Pues un día no llega la ambulancia, otro día se ha puesto malo. O sea, quiero decir, la logística para no fallar ningún día durante 36 sesiones en pacientes que normalmente tienen más dificultades o para el desplazamiento o para la gestión o tienen 200 millones de citas también y de sesiones a las que acudir. Y si nos vamos ya, nos salimos de estos abordajes como principales, antes has nombrado el trastorno obsesivo compulsivo, las adicciones. ¿Qué tipo de protocolos se aplican o qué áreas del cerebro se estimulan en estas otras enfermedades? El área estrella es la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. Sí, antes la has nombrado. Cuéntanos, ¿por qué tiene esta región? Bueno, al final es lo que hemos... Bueno, ¿no? Como neuropsicólogos, digamos que para nosotros siempre hemos sabido que la corteza prefrontal dorsolateral era el director de orquesta, ¿no? Sí. Y efectivamente es así. Claro, está muy relacionado con muchos procesos y está involucrado en muchas redes que regulan muchas de nuestras conductas. Pues en adicciones tiene mucha importancia en la red del refuerzo. Sí. Pero además está muy implicado en el autocontrol y en inhibición de conductas inadecuadas. Pues también está relacionado con las adicciones. La impulsividad, también corteza prefrontal dorsolateral. Y es verdad que cada vez se están haciendo más protocolos combinados de inhibir la corteza prefrontal dorsolateral derecha y aumentar la excitabilidad en la izquierda, no en estos casos porque la derecha esté hiperactivada, sino para conseguir que se balanceen las dos. Entonces, si bajamos un poquito no es que esté activada de más, pero si bajamos un poquito, ejerce menos inhibición sobre la izquierda, que sí que está hipoactiva. Entonces, regulamos el equilibrio interhemisférico y le dejamos trabajar más, de manera que va a inhibir también a la derecha para que cada una trabaje lo que tiene que trabajar, ¿no? Y, por ejemplo, con población pediátrica se pueden aplicar las técnicas, déficit de atención, hiperactividad, en fin. ¿Qué pasa con los niños? ¿Son técnicas seguras para ellos también? ¿O? Son técnicas seguras y son técnicas eficaces. Otra cosa es mi opinión profesional y yo con niños hasta los 13, 14 me gusta más utilizar la TDCS que la TMS. Pero también depende de la situación y depende de la condición en la que esté la persona y del coste-beneficio, digamos, sí. ¿No? A mí me gusta que un cerebro en evolución tenga su margen de evolución. Y me gusta ayudarle, pero no pautarle tanto el camino. Sí, utilizando un símil, ¿no? Ahora, TMS en una depresión o en un trastorno de ansiedad muy agudo, muy grave en adolescentes, por supuestísimo. En trastornos del espectro autista se está utilizando mucho ahora. Nosotros estamos haciendo TDCS en el espectro y funciona muy bien. Pero además con niños es que me gusta más la TDCS porque en niños creo que es especialmente importante, en todos creo que es muy importante, pero especialmente importante poder combinarlo de manera concurrente con otra intervención. Entonces, se puede utilizar, es segura. Hay muchos estudios de seguridad y de eficacia. De hecho, en niños siempre cuando se hacen estudios con estas técnicas, siempre primero se estudia la seguridad y luego la eficacia. O sea, velamos primero por la seguridad y luego si es eficaz, ya tendremos que probarlo. Pero de lo que nos tenemos que asegurar 100% es que son seguras. Y las técnicas son seguras y funcionan. Y siempre, cuando se utiliza esta tecnología, siempre se piensa en enfermedades, pues eso, hemos hablado del TOC, de la depresión, del dolor, siempre se piensa en esos objetivos, o se puede pensar también en términos de síntomas o en términos de procesos cognitivos. Es decir, ¿se puede aplicar la TMS para mejorar un síntoma específico? O si lo llevamos a los procesos cognitivos, ¿se puede utilizar para mejorar la atención, las funciones ejecutivas, el lenguaje? ¿Cómo se toman las decisiones en este ámbito si es que tienen aplicación? Sí, o sea, de hecho nosotros cuando tenemos algún paciente con sintomatología heterogénea o variada, nos centramos en el síntoma
que le influye más o que le limita más en su capacidad funcional y en su calidad de vida. Y empezamos a tratar por ahí. Lo bueno que tiene es que puedes hacer distintos protocolos para una misma persona en diferentes momentos temporales. Claro. No los hacemos seguidos porque hay que dejar un tiempo, porque muchas veces a veces vemos el efecto durante el tratamiento, a veces cuando terminamos el tratamiento y a veces meses después del tratamiento. Incluso sin haber visto beneficios en el momento, a veces se ven beneficios posteriores, sin que haya hecho otra intervención terapia, sí. aparte, ¿no? Esto se ha comprobado en investigación. Entonces, el cerebro se toma su tiempo para hacer las cosas. Y es verdad que queremos intervenir cuanto antes, porque todos sabemos que hay que intervenir cuanto antes, ¿no? En daños adquiridos. Pero si vamos a utilizar diferentes protocolos porque queremos mejorar la memoria y el lenguaje y la función motora, pues empezamos por aquel que es más disfuncional para él y meses después o volvemos a hacer el mismo porque ha mejorado, al mejorar en una esfera va mejorando en las demás, Sí. o optamos por otro síntoma y nos focalizamos en ese. Y además también se están utilizando estas técnicas que a mí no me gusta especialmente porque tengo como alma clínica, me gustan los problemas, pero se está utilizando para potenciar, para mejorar capacidades motoras en gente sana, digamos. Fíjate, iba a meterme ahora en este, no sé En si este charco, emplao. sí, pero es decir, podemos utilizar esta tecnología para mejorar el rendimiento sano, para potenciar algunas habilidades específicas. Podemos utilizarlas. Ujú. Yo no me gusta especialmente y no estoy especialmente de acuerdo, no estoy tampoco en contra, pero es una cosa que no me llama la atención, digamos. Creo que hay cosas mucho más importantes que solucionar como para potenciar, Ya. aprender a tocar el piano más rápido, por ejemplo, que lo hay, ¿no? O en niños para mejorar el aprendizaje de las matemáticas en niños que no tienen problemas de aprendizaje. Pues yo prefiero centrarme en otras cosas, prefiero dedicar el tiempo y el presupuesto de investigación a solucionar problemas que creo que... Pero bueno, se están haciendo cosas interesantes y se están, en Estados Unidos, por ejemplo, se están haciendo estudios para mejorar la capacidad de atención en pilotos. Bueno, Que tiene sentido. que tiene sentido, ¿no? O sea, cosas que reporten un beneficio a la sociedad en general, pues me parece bien, ¿no? Quizá controladores aéreos, pues bien. Claro. O para reducir el estrés de controladores aéreos y rendirán mejor. Yo qué sé, este tipo de cosas. Pero para mejorar, para conseguir un superhombre no... ¿Y qué es lo que logramos con esta tecnología? Conseguimos que los tratamientos globales, los tratamientos de las enfermedades neurológicas y la salud mental, sabemos que muchas veces son largos en el tiempo. Y con esta tecnología, ¿qué conseguimos? ¿Acortar la duración de los tratamientos, que esos objetivos se consigan antes? ¿O estamos llegando a trabajar cosas que a lo mejor, no sé, pues pacientes que estaban desahuciados, aquí no hay nada que hacer, lo estamos recuperando, por lo menos para que puedan ser otra vez rehabilitables? Pues estamos consiguiendo, o sea, si incorporamos las técnicas a los procesos terapéuticos ya establecidos, o sea, tú cuentas con las técnicas como una herramienta más, igual que pautas diferentes tipos de intervención, ¿no? Un paciente viene a logopedia, neuropsico y fisio, pues también a neuromodulación. Y con eso estamos consiguiendo que los objetivos sean mayores, o sea, que la mejora sea más de la que se consigue si no se introduce la neuromodulación y que los tiempos de rehabilitación se acorten. Incluso en pacientes crónicos, muy crónicos, o sea, personas que han tenido un ictus hace 10 años, que hace muchos años que ya no hacen nada, en investigación los rescatamos, digamos, y se está viendo que con la neuromodulación se consiguen beneficios en personas en las que ya se había dejado de hacer cualquier tipo de intervención. Creo que solo con este dato merece la pena que haya muchas personas que vuelvan a ser rehabilitables o que sientan que pueden ser rehabilitables o que puedan mejorar su calidad de vida, aunque sea en un pequeño porcentaje. Muchas veces nosotros vemos poca mejora en el despacho,
Pero resulta que puede la ser muy persona se relevante para el viste paciente y para su sola entorno, y sí, la sí. familia le quitas una sobrecarga o puede hacerse las transferencias de la cama al sillón sola. O sea, Ujú. y a nosotros solo nos puntúa un Ya, numerito menos, ya. ¿no? Entonces, creo que es importante. Y creo que además las personas con las que tratamos nosotros no tienen tampoco muchísimas alternativas, ¿no? En enfermedades degenerativas. Jolín, estamos viendo en personas con Alzheimer, en GDS 3, 4, Mm, que mejoran, no solo que frenen, mm, sino que mejoran. ya. Creo que deberíamos estar haciéndolo. Sí, a mí desde luego, vamos, sabes que hemos trabajado juntos en algún proyecto con estas técnicas y lo cierto es que para mí hay varias cosas que motivan su uso y una de ellas es que no tiene efectos secundarios, antes lo has dicho, son técnicas seguras y es que hay situaciones, nuestro arsenal terapéutico no es tan grande en la Eso es. neuropsicología. Entonces, descartar la posibilidad de que nuestros tratamientos mejoren, aunque sea ligeramente, pues me parece un éxito que existan y que podamos incorporar. Entonces, su seguridad, desde luego, creo que las avala. Y el hecho de que no sean incompatibles con los tratamientos habituales, es Eso es decir, que maravilloso. sea un elemento que se añade a las terapias convencionales, pues me parece que es algo que, no sé, alfombra roja para que desde luego las vayamos incorporando y en la medida en que vaya habiendo más investigación, pues posiblemente seremos mejores indicando su utilización en según qué situaciones. Sí, seguro. No, y cada vez hay más profesionales que conocen las Sí. técnicas. O sea, yo cuando empecé con estas técnicas es que no se oían en ningún lado. Mm. Y ahora muchas veces, mira, hace relativamente poco hemos estado viendo currículum para seleccionar ayudantes de investigación y ya en los currículum empieza a aparecer formación en Fíjate. técnicas de neuromodulación no invasiva. Que me hace Ujú. una ilusión. Entonces hemos visto un poco su aplicación en el ámbito clínico, pero desde luego, pues posiblemente no sé si su origen está en la investigación, pero como herramienta de investigación, ¿por dónde van los tiros? ¿Qué uso podemos dar a esta tecnología para investigar? No sé si la estimulación en personas sanas o la creación de lesiones virtuales, pues para ver cómo funcionan las redes. ¿Qué podemos esperar de la investigación en este ámbito en los próximos años? Pues yo creo que cada vez se está haciendo más investigación clínica, Ujú. o sea, protocolos específicos para diferentes patologías o para patologías concretas para para poder sentar las bases como tenemos con la depresión de este es el protocolo que funciona. Ya. Ahora, a partir de aquí, podemos ser creativos y poder personalizarlo al máximo para cada persona. Investigación básica, por supuesto, también se hace, pero esta tiene más tradición. Ujú. O sea, tradicionalmente con estas técnicas se empezó a hacer investigación básica, sobre todo neurofisiólogos, además, claro. Eh, y a partir de investigación básica se empezó a hacer investigación clínica más motora Ujú. y psiquiátrica, Sí. porque bueno, los psiquiatras eran los que más utilizaban las técnicas y luego los que no eran psiquiatras, el output motor es el más fácil de evaluar, la cognición es más compleja, Sí. pero cada vez somos más psicólogos y de hecho casi dos neuropsicólogos que estamos en esta tarea, ¿no? De ver cómo podemos modificar la cognición en determinadas condiciones con estas técnicas. Ahora estamos terminando un estudio súper bonito con TDCS en COVID persistente para la fatiga mental, Sí. que todavía no tenemos datos, pero Volverás entonces a estamos a contarnos ahí. punto, estamos a punto. Vamos a empezar el proyecto en esclerosis múltiple para fatiga física y alteraciones cognitivas. O sea, creo que la investigación está tirando más a la ámbito clínica, clínico. sí, Ujú. porque yo creo que ya hay suficiente evidencia básica como para pasar a la acción, digamos. Y en cuanto a la mejora de la tecnología, sabemos, por ejemplo, que con TDCS pues hay dispositivos que se pueden llevar a domicilio, el paciente y la familia pues se lo colocan adecuadamente. Podemos pensar en dispositivos para llevar al domicilio con TMS y que sean también protocolos que el paciente se pueda autoaplicar o se puedan aplicar en el entorno, pues como ocurre con la TDCS. Con la TDCS. La TMS es más complicada por el mecanismo de acción que tiene y por el dispositivo que se necesita para generar este campo magnético. Al final estás generando un campo magnético similar al de una resonancia. Son máquinas potentes, digamos, y muy pesadas y difíciles de transportar.
No digo que no se pueda conseguir en un futuro, pero creo que no es tan importante poder llegar al domicilio, sino poder incorporarlo en los procesos de rehabilitación estándar. O sea, que se normalice. ¿Y crees que esto ocurrirá? Sí, y ocurrirá bastante pronto. Ya. Sí, o sea, mi sensación desde luego es que estas técnicas empiezan a estar muy presentes, desde luego en los congresos, pero también en los centros clínicos. Y bueno, pues como decíamos, nuestro arsenal tampoco es tan grande y disponer de esta tecnología en el despacho, pues desde luego ayudará. Y los clínicos que la están utilizando están muy contentos con los resultados, que al final, o sea, está muy bien la presencia en los congresos, pero el día a día es el que al final hace que esta técnica llegue a más gente, porque si a mí me funciona, te lo cuento a ti, la usas tú, te funciona, se lo cuentas, ¿no? Y no todo el mundo va a los congresos. O sea, ¿no? Sí, cierto. Vamos a ir ya terminando, el tiempo pasa rápido, pero en estos últimos minutos sí que me gustaría, no sé, ¿qué le dirías a las personas que se quieren acercar a esta tecnología? ¿Cuál es la manera de empezar a formarse o de empezar en fin, cómo debería ser el acercamiento de los profesionales a esta tecnología? Pues yo creo que ahora hay mucha literatura disponible, o sea, pueden leer artículos científicos, empezando por las guías internacionales, claro. O sea, hay guías clínicas específicas que es un tochito de artículo, pero hay que leerla. Y luego hay mucha gente que cuando se empieza a familiarizar con estas técnicas y lee literatura suficiente como para estar convencido, en el centro de trabajo hay más gente que piensa igual y se puede romper una lanza porque el centro apueste por estas técnicas. Esto está pasando. Yeah. Y nosotros desde el Instituto UNE, que es una spin-off, o sea, nosotros es una clínica, hacemos también formación y asesoría, pero viene derivada de la investigación que llevamos años haciendo, porque ya no, o sea, no, es que la gente los pacientes nos escribían al laboratorio de, oye, pero no hacéis tratamientos, ¿dónde lo puedo hacer? Yeah. Entonces nos liamos la manta a la cabeza y hemos montado la spin-off. y hacemos formación también, pero sobre todo que sean conscientes de que, jolín, que ya hay gente experta en estas técnicas que les puede asesorar. Yo hablo en mi nombre, pero no soy la única. Hay más gente que les puede asesorar y que puede ayudarles a ir introduciendo las técnicas poco a poco, porque muchas veces, claro, te sientes inseguro. No quieres empezar a hacer tratamientos a tus pacientes porque no tienes las bases bien sentadas. Bueno, pues que se lancen y pidan asesoramiento y ayuda a profesionales que ya las están usando. Y si no pensamos en nuestros compañeros, en los clínicos, en los neuropsicólogos, pero pensamos a lo mejor, quizá nos estén escuchando o nos estén viendo, pues a lo mejor pacientes o familiares, ¿qué te gustaría que se llevaran? ¿Qué idea te gustaría transmitirles a los potenciales usuarios de esta tecnología? Pues yo creo que el mensaje fundamental es... Me sale la palabra esperanza, pero no es esperanza, es... Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Que no es poco. Pero la esperanza se me queda como más etérea. Creo que va más allá de la esperanza. Es, oye, que es que han surgido unas nuevas técnicas que están funcionando. Y creo que la sociedad está preparada para estas técnicas y que en muchas ocasiones a mí me escriben centros, a UNE nos escriben centros diciendo, oye, es que ha venido un paciente diciéndome que quiere hacer TMS. ¿Tú crees que podemos hacer TMS por los criterios, tal, no sé qué? ¿O dónde le puedo derivar? O sea, ya son los propios pacientes los que están empezando a conocer, porque al final buscan alternativas. Es que los pacientes pasan muchas horas buscando alternativas, porque además, bueno, en muchas ocasiones no están bien orientados, no saben todo el abanico que tienen disponible, qué es lo más conveniente para ellos, por dónde empezar, a qué centros acudir, ¿no? Entonces creo que es importante para los pacientes o los potenciales usuarios que sepan que estas técnicas están aquí, ya están disponibles en distintos sitios en España y que se pueden beneficiar de ellas y que han llegado para quedarse y que dentro de 5 años el centro que no tenga neuromodulación
ya igual va queda a ser, fuera. Sí. va a ser, sí, Bueno, pues un problema. en fin, de nuevo me encanta ver cómo la investigación y el conocimiento pues va aportando su granito de arena poco a poco, pues para que las cosas que podemos hacer los neuropsicólogos pues sean cada vez un poquito mejores. Te agradezco un montón que nos hayas dedicado este tiempo en las agendas apretadas. Ha sido una suerte escucharte. Espero que lo mismo que ha sido muy enriquecedor para mí, pues también lo sea para las personas que nos escuchan. Y, en fin, te agradezco mucho que hayas venido hoy. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Puedo estar horas hablando de neuromodulación. Bueno, quedan técnicas en el tintero. Al final hemos nombrado alguna, pero en fin, quizá tengamos más ocasiones en el futuro de seguir compartiendo estas ideas. Muy bien. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de NeuroNav Talks. Para nosotros es una suerte seguir compartiendo estos ratos con profesionales excelentes y confío en que también para quienes nos seguís y nos escucháis, pues también haya sido de interés este rato que hemos pasado. Como siempre, confío en que todas las ideas que van saliendo aquí pues sirvan para la reflexión, para cuestionarnos todo nuestro conocimiento, para poner a prueba también nuestras propias ideas, nuestra propia manera de pensar, y seguiremos sacando ratos con nuevos temas para seguir profundizando en la neuropsicología, en la rehabilitación y en este campo que tanto nos gusta. Muchas gracias y hasta el próximo día.